Capítulo 235, la combinación perfecta. Era como si no hubiera habido ninguna batalla recientemente. La Mizukage se deshizo hábilmente del flujo de agua. Después de todo, también era su propio elemento. Los habitantes de la aldea de la cascada estaban ilesos, excepto por un poco de devastación en las afueras. Sin embargo, Shibuki también se alegró de ello. Los 5 Kages se habían ocupado de la amenaza. Sin embargo, no eran los únicos implicados en la batalla. También había un joven con una aura magníficamente poderosa, para quien no había ningún problema en matar a golpes a un apostata. Sin embargo, los shinobi normales de Waterfall apenas le veían. Raikage aún se quejó durante mucho tiempo de que algún mocoso se atreviera a quitarle a su oponente delante de sus narices. Pero los buenos instintos le decían al hombre que no insultara en voz alta. Además, Rock había demostrado efectivamente un poder excesivo. Así que ese fue el final de la conferencia. Sencillamente, no tenía sentido seguir discutiendo nada, ni tampoco el ambiente de negocios de los 5 Kages, en general. Terumi Mei tomó el cuerpo de Kisame después de ser atendido por Tsunade. Después de todo, Oshigaki era la Nukenin de su particular aldea de la niebla. Sin embargo, la Mizukage pronto se vería obligada a comunicar a todos los demás jefes de las aldeas ocultas la información que habían obtenido de un miembro de la organización Akatsuki. Ese fue el acuerdo al que llegaron. Nadie discutió ni fue grosero con los demás. Después de que Rock interviniera en la batalla con Kisame, el ambiente cambió milagrosamente. Ahora casi todo el mundo desconfiaba de él. Y con razón. Solo Tsunade se sentía relativamente a gusto con Gaara, para quien Lee era un amigo de confianza además de un salvador, si no olvidamos la situación con Paine, que invadió bárbaramente Sunagakura por aquel entonces. Así que el Kazekage le debe la vida, eso es todo. Tras un par de horas resolviendo todo tipo de problemas y hablando con los parientes de Roca de Sanch. Dices que tienes una técnica que nos permite viajar instantáneamente de esta aldea a la nuestra. Preguntó el 5º Hokage a un tipo de ojos púrpura que tenían unos distintivos dibujos en forma de anillo. No es que hubiera escepticismo en su pregunta. Recuerdo cuando el 4º Hokage, Minato Namikaze, tenía uno de esos, murmuró, con la mano posada en la barbilla. Su compañía estaba llegando a la cascada que daba nombre al país. La técnica del dios del trueno volador es definitivamente buena, pero yo no dejo marca. El principio es completamente diferente. De hecho, estoy usando la invocación. Rock sacudió la cabeza. Siguió agarrando a Tsunade y Yamato, usando el camino de la bestia. La pupila oscura del centro del Rinnegan se estremeció ligeramente, pero luego se normalizó al instante. Junto con el humo correspondiente, todo el trío se desplazó a través de largas extensiones de territorio. Mientras hubiera un clon sombrío de Lee, el muchacho podría teletransportarse hasta él en cualquier momento gastando la cantidad adecuada de chakra. Y como se trataba de una invocación, los límites del alcance ni siquiera se tenían en cuenta. Por ejemplo, la dimensión de Kamui, de la que el doble había escapado con Maito Gai en su momento sin muchos problemas. Así que incluso ahora, Roca, Tsunade y Yamato se encontraban en el patio del primero en apenas un instante. Asombroso. No pudo contener un suspiro de admiración el hombre. Naturalmente, su mirada se posó a continuación en el inusual dojutsu de los ojos de Lee. No era difícil sumar 2 más 2 en un caso así. Sin embargo, Yamato no continuó con sus comentarios. Conocía el concepto de tacto. Por otro lado, el tenebroso doble de Rock simplemente estaba merodeando por la casa del tipo, naturalmente para proteger la pacífica paz de los amantes del original. Así que ahora Tsunade Senju podía por fin mirar a su alrededor y apreciar plenamente la mansión de 2 plantas de su subordinado, que apestaba a limpieza y orden. ¿Estás mirando raro? Desde luego. Le informó el propio Lee, a lo que la mujer casi se atragantó con el aire. No te burles del Hokage, dijo con aire serio. De acuerdo, sonrió Rock, pero este se vio impedido de continuar por la chica de cabello azabache y lentes negros. Bah, chasqueó los labios contra la ancha espalda de Rock y lo abrazó cariñosamente, haciendo que Rock se ruborizara contra la suavidad de sus enormes pechos. ¡Qué tiernos somos! Susurró una sonrisa burlona en los labios del joven Jonin con un suspiro teatral, antes de volverse hacia el sonrojado Uzumaki y besar sin pudor a su amante en los labios. Joven, resopló Tsunade, pero por alguna razón sintió una punzada en el corazón que llevaba consigo una desagradable angustia. Dejémoslos por hoy. Le dijo Yamato, para quien el servicio shinobi era lo primero. Era la razón principal por la que un hombre de su edad seguía sin novia. Bien, murmuró de mala gana la princesa del clan Senju.
Por su propio bien, actuar así era demasiado extraño. Sin embargo, no había nada que la mujer pudiera hacer, lo que la hizo ignorar sus sentimientos, viéndolo como nada más que un error. Y en el momento en que la quinta Hokage se marchó con su subordinado para reanudar el trabajo en Konoha, tras despedirse de Lee antes de entregarle el pergamino con el cuerpo de Obito, Karin finalmente exhaló y sonrió tensa. Mira, Rock, comenzó, sin encontrar su mirada con la del muchacho. ¿Sí? El hombre mayor arqueó una ceja, con una pequeña sospecha asomando. Venga, entremos. Ya verás. Karin levantó resueltamente el puño y avanzó con pasos un tanto mecánicos. Finalmente, el espectáculo continuó solo, y la representante del clan Uzumaki llevó a Lee al sótano, donde las lámparas ardían con fuerza. Aunque normalmente nadie iba allí. Sin embargo, allí estaba ahora sentada Tenten en una silla, que observaba atentamente. Kabuto Yakushi, que estaba encadenado a la pared con el rostro demacrado. ¿Qué? Se confundió Rock, sin entender cómo podía haber sucedido semejante cuadro. Maldito Orochimaru, ese bastardo. Y justo cuando la mirada de Kabuto dejaba claro que un familiar había descendido a su sótano, comenzó a maldecir a una única serpiente blanca. La detecté con mis sensores en cuanto decidió entrar en el territorio del clan, y luego la atrapé con mi técnica. Le contó orgullosa cómo lo había atrapado a él y a Tenten, que ni siquiera se había resistido, sabiendo que ambos eran novios de la roca. En caso de que sufrieran, Yakushi moriría, era claramente consciente de ello. Activó las cadenas de sellado adamante y salí del modo sabio. Ja, 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 eso pasa, ¿verdad? La risa de Kabuto fue lo más falsa posible. ¿Orochimaru te dejó algo así? Lee no contuvo una risita. Se escabulló en el momento importante, dejándome a solas con sus doncellas. Yo solo había venido a Konoha en son de paz. Kabuto bajó la cabeza con gesto adusto, y al instante se puso en modo sabio para romper las férreas ataduras que lo retenían. Entonces, ¿ambos han cumplido con mis instrucciones? Le preguntó Rock, cruzándose de brazos. Por supuesto que sí, sonrió Yakushi, poniéndose frente al muchacho. ¿Sois aliados? Karin y Tenten los miraron simultáneamente. Sin embargo, la pregunta era puramente retórica. Ya era obvio. Por eso las chicas habían dudado en informar a nadie más de la presencia del renegado, aunque tenían cierta idea de ello. Hace mucho tiempo, dijo Lee con ligereza, luego se dio la vuelta y salió. Karin y Tenten lo siguieron inmediatamente. Esperaban que les explicara todo. Kabuto, en cambio, se quedó solo con una risita irónica. Y también de guardar rencor a Orochimaru, esa serpiente escurridiza. Con toda seriedad Rock comenzó a describir detalladamente lo que había estado tramando todo ese tiempo. El hombre no se guardó mucho y puso sobre la mesa las cosas más importantes y básicas. En el transcurso de la conversación, se confirmó oficialmente el hecho de la cooperación entre él y Yakushi, así como porque había venido aquí en primer lugar. ¿Estás recogiendo chakra de la bóveda del sello de los 1000 poderes para intentar abrir las 8 puertas? Eso es una locura. Tenten habló emocionada, agarrando ardientemente las manos de Lee con las suyas. Así que el sello de las 1000 fuerzas es una versión más mejorada del sello de poder del Señor de los 100 Hokages, murmuró Karin pensativa. Su funcionalidad se ha mejorado enormemente y es sumamente asombrosa. Asintió el joven Jonin, desabrochándose con facilidad la camisa y mostrando el signo de Fuinjutsu en su corazón. Rock siguió contando cómo quería revivir a algunas personas importantes con la misma energía vital de su arsenal. ¿Existían realmente tales técnicas? Tenten se animó. ¿Con una abuela? Sí. Le sonrió. El ninjutsu prohibido del segundo Hokage, resurrección del mundo impío, sonrió Kabuto, a quien más le gustaba trabajar con esta técnica en particular. No, Chiyo, una anciana jubilada de la aldea de la arena creó la suya propia. Se llama reencarnación por vida propia. Sin embargo, si tengo mucha fuerza vital y chakra en consecuencia, probablemente no muera entonces. Dijo Rock con confianza, sonriendo con cariño a Tenten, que estaba demasiado preocupada por él. Tengo fe en ti, dijo Karin mientras se acurrucaba contra el hombro del chico. Eso está bien, Lei abrazó a ambos mientras se sentaba en el sofá con su amante. Pero no puedes resucitar a alguien de la nada, ¿verdad? Necesitas un cuerpo, reflexionó Kabuto mientras se sentaba en la otomana acolchada frente a los chicos. Sí, ADN para el mundo profano, y después reencarnación con la propia vida. Con estas dos técnicas se puede alcanzar la perfección, dijo Lee con un tono firme de corazón. Admito que tiene sentido. Pero, ¿y Itachi Uchiha? ¿Para qué lo necesitas? Kabuto cruzó su mirada con la de Roca.
que llegaba de buen humor, decidió no callarse hoy. Puede servir para acabar con Zetsu. Aquí tienes mi respuesta. ¿De verdad? Se preguntó Yakushi, incapaz de entender por qué tanta complejidad hacia un miembro ordinario de Akatsuki. Zetsu es mucho más peligroso de lo que crees, dijo vagamente el joven Jonin. Viéndoos a las dos, parece como si hablarais de temas que os acabáis de inventar. Karin y Tenten sonrieron. Sí, él y yo tenemos el síndrome de octavo, les siguió el juego Rod. ¿El síndrome de quién? Las dos amigas se miraron. No importa, Lee se rascó la nuca, mordiéndose la lengua. Da igual, se rascó la cabeza, mordiéndose la lengua. Había dicho una estupidez que nadie en el mundo sabría. Rock, sin embargo, se puso más serio, pues ahora tocaba reponer la energía en el sello de los 1000 poderes, y después, encontrar a Zetsu y sellarlo con la espada de Totsuka Itachi. Capítulo 236, el elemento madera. ¿Dónde demonios has estado todo este tiempo? Se resintió Kabuto con cara de escoria enfurecida, dirigiéndose bruscamente a Orochimaru, que acababa de salir de entre los arbustos con una expresión completamente neutra en el rostro. Poco antes, Roka y Yakushi habían abandonado la aldea de la hoja para atender asuntos importantes. Concretamente, Lee quería reponer sus provisiones en el sello de los 1000 poderes con la ayuda de Nokenin y otras personalidades criminales. Se necesitaba una gran cantidad de fuerza vital para abrir la puerta de la muerte y también para resucitar completamente a alguien. Sin embargo, por algún milagro, Orochimaru se les apareció a los dos. Era natural que Kabuto estuviera furioso y lanzara ahora varias maldiciones. Lo peor para mí, ser atrapado por los shinobi de Konoha. Después de todo, según la información oficial, soy hombre muerto. Así lo explicó la serpiente blanca, mostrando una leve pero definitivamente socarrona sonrisa en sus labios. Si intentas algo extraño, te las pagarás, dijo Rock en voz baja. ¿Qué? Rió Orochimaru mientras seguía hablando con el joven. ¿Sabes? Yo también te ayudé. La base de la isla era mía. Aunque los prisioneros habían escapado en su mayoría, aún quedaban unas docenas. Gracias, asintió Lee una vez más, tras lo cual ofreció brevemente su sangre para el fuerte sangriento. Puedo oler una aura ominosa. La serpiente blanca respiró hondo, observando cómo el tipo extendía un fuinjutsu único con líquido escarlata de sus venas, que era realmente espeluznante estampado primero en el aire y luego en el suelo. Por cierto, tales técnicas son propias del estilo del mismísimo Orochimaru. Esta era la razón principal por la que el portador de la cuerda púrpura en lugar del cinturón habitual estaba tan agitado. Entonces aguanta la respiración, replicó Rock con frialdad e indiferencia, haciendo que Kabuto esbozara una sonrisa involuntaria. Es algo bueno cuando la otra persona a tu alrededor es infeliz. Yakushi no dudó en admitir que, en lo que a Orochimaru se refería, era evidente que no le importaba vivir según esa clase de lógica mezquina. ¿Qué? Lo pillo. Ahora me callo. Uno de los tres Sannin levantó las manos conciliadoramente, como si quisiera expresar que no deseaba ser conflictivo. Lee, sin embargo, no dijo nada más. No había humor. Además, el muchacho estaba realizando mentalmente ciertos cambios en el fuerte de sangre para que todo el chakra y la vida absorbidos de las víctimas no fueran a parar a su propio cuerpo, como antes, sino al recipiente del sello de los 1000 poderes. Tales maquinaciones requerían cierta fuerza mental, lo que hizo que Roka llegara a sudar un poco. Aún así, este tipo de fuinjutsu asombra a la mente con su letalidad y efectividad. Kabuto sacudió la cabeza con un deje de admiración, viendo ya todas las ventajas del fuerte sangriento. Lee siguió con otros 3 lugares diferentes en las esquinas, formando así un área cúbica en el claro a las afueras de Konoha. Nada fuera de lo común, sin embargo, pronto a deseo del joven Jonin la barrera finalmente se manifestó. Como correspondía a su nombre, las paredes escarlatas se desplegaron ante los rostros de Orochimaru y Kabuto. Era como si la propia sangre que había bajo las descargas eléctricas rojas fluyera de ellos. Estas últimas parpadeaban a menudo sin motivo, causando molestias innecesarias a los ojos. La mirada serpenteante de Sannin parpadeó durante un segundo. Una larga serpiente salió de sus mangas e inmediatamente atacó las paredes del cubo sangriento. Sin embargo, en el mismo instante, la barrera tembló ligeramente y arrojó la serpiente a un lado, que aún en vuelo se dividió violentamente en átomos. Si se enfada por eso, no te defenderé, resopló Yakushi con su característica mueca. Tiene un carácter diferente. Estaba impasible, refunfuñó Orochimaru.
frustrado en su fuero interno porque le habían ocultado despiadadamente la imagen de lo que ocurría en el interior del fuerte sangriento. ¿De verdad era tan poco digno de confianza? Ah, sí, aquí todos somos antiguos enemigos, después de todo. Pareció darse cuenta de repente la serpiente blanca, rascándose la pálida mejilla. Una situación bastante divertida. A veces se le olvidaba por el hecho de que Orochimaru sentía un auténtico deseo de proteger a la aldea de la hoja. En cualquier caso, quedaba esperar a que Roca terminara con todo y eso era todo. Mientras tanto, el joven había extendido muchos pergaminos sobre el suelo desnudo. Dentro de cada uno había un hombre aún vivo. La mayoría de ellos, sin embargo, eran criminales, bandidos y simplemente escoria. A la luz de los acontecimientos actuales, Lee no tuvo piedad de ellos. Puede que se haya vuelto demasiado insensible, pero es difícil mantener la misma bondad positiva cuando Rock ya ha matado antes con sus propias manos a suficientes personajes en el camino hacia su propio éxito. Sin embargo, esta es la dura realidad de Shinobi. Juntando las palmas de las manos y alimentando su chakra como disparador, el muchacho permitió que los pergaminos, junto con el denso humo, se desprecintaran en el acto. Al final, más de 50 personas abarrotaban toda la zona del fuerte sangriento. Estaban inconscientes, ya que se hallaban bajo la influencia del genjutsu de Kabuto, como este había explicado de antemano. Sin embargo, tan pronto como las criaturas vivientes aparecieron dentro de la barrera, se produjo una salvaje picadora de carne. Los humanos que antes respiraban, toda la multitud comenzó a estallar rápidamente, dejando tras de sí una niebla escarlata. Su chakra, sus fuerzas vitales, todas entraron en el sello de las 1000 fuerzas. Por alguna razón, Rock sintió náuseas. Era como si su naturaleza se resistiera a los métodos que acababa utilizando. Un mareo repentino y una sensación terrible se apoderaron del muchacho, pero el experimento tuvo éxito. Lee decidió primar la cantidad sobre la calidad, aunque en realidad había absorbido todo el chakra de Kisame Oshigaki ese mismo día. Esa es la verdadera codicia, no hay diferencia. Pero así las cosas, el fuerte de sangre se disipó como si nunca hubiera existido. Los pergaminos y nada más yacían en el suelo, y una niebla escarlata con regusto a hierro se mezclaba con el habitual aire fresco del país del fuego. Como si no. Cero pruebas, como un crimen perfecto. Así que, se preguntó Kabuto. De acuerdo, dijo secamente Roca, con su Rinnegan mirando a su aliado con una presión invisible. Excelente, sonrió Orochimaru, quedando sumamente complacido con su apariencia. Vosotros dos, quedaos en la mazmorra de Konoha. Kabuto, prepárate con el control del revivido Itachi Uchiha. Asegúrate de que no haya excesos. Orochimaru, en unos días tendrás un nuevo cuerpo. Confía en mí, el mejor posible. Las firmes palabras de Lee parecían irradiar un carisma y una confianza avasalladores que empaparon a los dos individuos. Kabuto y Orochimaru no se atrevían a dudar de él después de tales declaraciones. Cuando Roca se quedó solo tras la marcha de los dos aliados, el tipo centró toda su atención en el Rinnegan, más concretamente en las técnicas del mencionado Dojutsu. Los 6 caminos. El camino de Deva, el camino de Asura, el camino del hombre, el camino de la bestia, el camino de Preta y el camino de Naraki. También el último, el camino exterior. Tras invocar a un enorme pájaro, Lee decidió montarlo hasta un campo de entrenamiento especial de Konoha llamado el Bosque de la Muerte. Tal lugar es un excelente campo para la exploración ulterior de un poderoso elemento. Actuando con sigilo y lo más silenciosamente posible, Rock se adentra en el Bosque de la Muerte, percibiendo, con su voluntad de observación, varias bestias depredadoras que acuden a su olor. Eres bastante engreído, ¿verdad? El joven Jonin lista no contuvo una risita. Un enorme tigre con rayas en la piel salió de entre los arbustos cercanos. Sonrió con maldad y al instante atacó a Roca por la espalda. Muere, dijo fríamente el muchacho, volviendo a extender el brazo. Una sacudida gravitatoria golpeó el pesado cuerpo de la bestia. Al principio, el tigre quedó clavado en el aire, y solo entonces, con los huesos rotos, emprendió el vuelo, estrellándose sin piedad contra la corteza del árbol. La fuerza depende del chakra invertido. Si utilizo la fuente del sello de los 1000 poderes, probablemente podría destruir toda Konoha de un solo golpe, reflexionó Lee en voz alta. Desde arriba le atacó una larga serpiente que estaba posada en las ramas de un enorme árbol. Abrió la boca de par en par para devorar a Roca. Sin embargo, esta transformó un cañón láser de su copa. Un rayo de chakra cortó instantáneamente la garganta de la bestia. Ahora podemos ocuparnos de los elementos.
el chico murmuró pensativo, liberando su intención asesina en la atmósfera y asustando a todos los animales salvajes que querían seguir persiguiéndolo a él y a sus territorios. A Roca, en cambio, no le importaba en absoluto. El entrenamiento era importante. Sí, no importa cuánto tiempo haya pasado ni cuántos años hayan pasado, lo principal siempre es evolucionar. Como dice el refrán, mientras vives, aprendes. Sentado en el suelo en postura de loto, con la espalda apoyada en la fría corteza de un árbol, Lee recurrió a su conocimiento de los elementos para crear varios clones de sombra hechos y derechos. Cada uno se dedicó al entrenamiento de dos elementos, tierra y agua. Combinando ambos se obtendría el elemento madera, que Hashirama Senju había utilizado en el pasado. Sin él, no tendría ninguna oportunidad contra Madara y Susarin Magekkyo de Susanoo. Sus peleas fueron una vez consideradas cataclísmicas para cualquier tierra. Era algo digno de contemplar. Mientras Rock lo consideraba, él también había alcanzado una fuerza similar, sin embargo nunca dejó de admirar a los dos. Sin embargo, si lo pensabas así, él tenía el sistema, pero ellos tenían la herencia y un poco de Asura con Indra. No estaba mal, No obstante, todos los pensamientos inútiles pasaron a un segundo plano. Colocando la palma de la mano sobre la tierra húmeda, el chico la escrutó y la estudió con su chakra para comprender mejor el elemento en sí. Rock hizo lo mismo con el agua de la botella que sacó de su inventario. En cualquier caso, Lee también recordó el consejo de Kabuto, pues este también era poseedor del elemento madera, aunque parcialmente falso. Sin las células del primer Hokage, Yakushi no sería capaz de recrear el estilo madera. Eso es un hecho absoluto. Por eso, potencialmente, el elemento árbol de roca podría ser el más fuerte. ¿Tiene sangre Senju para eso? Así como un Rinnegan. Capítulo 237, Precógnica. Aunque la voluntad de observación tenía un alcance limitado en comparación con los sensorios del modo sabio, también tenía sus puntos fuertes y, lo que es más importante, sus aspectos únicos. Por ejemplo, Rock podía sentir ciertas emociones de los seres vivos, como si oyera sus voces interiores, determinando así la ubicación del objetivo. Gracias a este rasgo, Lee no tuvo problemas para confiar en Kabuto y Orochimaru, porque si hubieran pensado en traicionarlos, el tipo lo habría percibido de inmediato. ¿Conveniente? No. También era consciente de que, al hablar con un humano, el otro individuo seguiría entrando involuntariamente en contacto con él, por lo que la voluntad vigilante fue realmente útil hasta el final, a pesar del modo sabio. Ahora Lee quería mirar hacia un futuro no muy lejano. Aunque solo fuera por un par de días. Tal cosa era suficiente en las realidades presentes. El entrenamiento era lo principal, y Rock nunca había renunciado a su desarrollo durante estos 3 años. Por eso se sentía confiado en el camino hacia la victoria. Después de todo, los esfuerzos de cualquiera nunca defraudarían. Alojado en el bosque de la muerte, el joven Jonin experimentó y saboreó literalmente la apacible vida de la naturaleza. No tenía prisa por principio. No había necesidad, pues las plantas silvestres siempre conservan su longevidad. En cualquier caso, el espíritu de Lee se había calmado por fin, y las desagradables preocupaciones sobre el fuerte sangriento se disiparon finalmente junto con él. Sintiendo perfectamente cada parte de su cuerpo, el muchacho canalizó simultáneamente el chakra de los dos elementos diferentes, sincronizándolos así entre sí. De debajo de sus párpados cerrados tembló un Rinnegan. Roca activó inmediatamente la senda Asura de su doujutsu para transformar su propia carne con energía lo más rápidamente posible. Así, pequeñas ramas comenzaron a brotar de sus poros. No está mal. Pasó por la mente de Lee. Abrió los ojos para ver cómo su piel adquiría un tono leñoso. Le había costado alrededor de un día de su vida. Entrar en combate con este es una tontería, pero tampoco voy a luchar contra él. Los labios de Roca se estiraron en una sonrisa burlona. Una poderosa oleada de chakra neutro brotó de su figura al deshacerse de la energía de tipo madera. Solo necesito más entrenamiento, tan lógica conclusión llegó hoy. Sin embargo, Lee continuó sin moverse. Ahora era el momento de retomar la voluntad de observación como correspondía. La mencionada habilidad tenía el potencial de permitir a su poseedor ver el futuro. Ya estaba provocando la mente de Rock, que se preguntaba cada vez menos con cada semana que pasaba. Pero de todos modos, Lee concentró seriamente su mente en este tipo particular de aquí, lo que lo mareó por un momento. Nada extraño, pues había muchas voces resonando a su alrededor. Las criaturas de los alrededores le hacían saber que estaban cerca, aunque se escondieran. Sin embargo, Roca lo ignoró todo.
Simplemente inútil y no merecedor de su atención. Sería mucho mejor concentrarse y superar sus límites. Así pensaba el muchacho en ese momento. En muchos sentidos, para desarrollarse adecuadamente hacia la voluntad de observación, uno siempre debe mantener la calma o entrar de lleno en una lucha a vida o muerte sin piedad. Sin embargo, en el caso de Lee, para una precognición poderosa, está claro que esto último no es apropiado. Hay que relajarse, como corresponde. Así lo hizo Jon en lista, recordando referirse también a la memoria de Obito. En ella, Rock encontró los retazos de la información más importante, tratando al mismo tiempo de abstraerse de los infaustos recuerdos de Lucia, que se habían apoderado de él en su juventud. Los pensamientos sobre Rin eran demasiado pesados incluso para él. No obstante, mantuvo la compostura. Lee rastreó en su mente la posibilidad de que Zetsu apareciera en cualquier parte del lugar que le era familiar a Obito. Hizo suposiciones basadas en esto, y la voluntad vigilante respondió instantáneamente a ellas. Fue como si un rayo cayera en su cabeza. Fragmentos del futuro destellaron ante sus ojos. Las afueras de Grassland, una de las bases de Akatsuki donde aún yacía el Jinchuriki cuatro colas. Seguramente Zetsu descenderá pronto sobre ella. Resultado legítimo. Sonrió Rock. Gracias. Y una vez más le agradeció al sistema por sus cajas de recompensa. Si no fuera por eso, ¿cómo podría un tipo hacerse más fuerte sin métodos astutos? Solo con la puerta, era fácil ser eclipsado por los representantes de los poderosos clanes. Uzumaki, Uchiha, Senju, Yuji. Este cuarteto tenía un enorme potencial genérico. Por ejemplo, algunos tenían enormes reservas de chakra, mientras que otros se paseaban con dojutsu. Rock, sin embargo, no se ofendió. No tenía sentido, con sus capacidades actuales. La injusticia le superaba, así que podía alegrarse plenamente. Pero volviendo al tema. La persona más respetada por Lee en este mundo si no viera Maito Gai, su sensei, su mentor espiritual en la dirección de la fuerza de la juventud. Aún así, era hora de empezar. La roca se levantó del suelo desnudo y frío y su mirada Rinnegan atravesó el cielo nocturno. Quedaba un último tirón. Se formó un nuevo grupo de 3 shinobi. Lee, Karin y Kabuto. Bastante inusual, pero ¿por qué no? Uzumaki sería perfecto para los próximos eventos debido a su técnica de sellado de cadenas. Bueno, sin Yakushi básicamente no hay nada que podamos hacer, eso es un hecho. Además, Karin es la kunoichi más fuerte de los amantes del rock. No tienes que preocuparte por ella si la pelea tiene lugar. Ella es capaz de cuidar de sí misma fácilmente. Uzumaki no tenía ningún problema en mantener chakra sobre el enorme pájaro que estaba dividiendo el espacio y batiendo sus alas. ¿Cuánto tiempo más tendremos que volar así? Se preguntó la chica pelirroja. Karin también tenía que mantener las gafas en alto, que amenazaban con caerse de su bonita cara. Unas horas, le devolvió Lee la sonrisa mientras acariciaba el lomo del pájaro que formaba parte del camino de la bestia. Vamos a luchar, siento que estoy a punto de hacer historia en este mundo. Afirmó Kabuto vagamente, mostrando una sonrisa burlona. Sin embargo, Rock solo le dirigió una mirada, ignorando así a su aliado. Después de todo, sus acciones tendrían un gran efecto en el futuro, realmente. Aún así, todo esto es una misión secreta. Una misión que no se hará pública al pueblo llano ni siquiera a los shinobi. De algún modo, sucedió que muchos ninjas conocían la organización Akatsuki, especialmente los de mayor rango, pero no puede decirse lo mismo de Zetsu, un personaje que siempre ha estado en las sombras. Más aún, tal es la esencia principal de los manipuladores. Juguemos a algo mientras tanto, decidió sugerir Kabuto. ¿Qué tal entonces las proverbiales palabras sobre la profesión de shinobi? Karin lo sugirió con tono confiado, con una sonrisa en los labios. ¡Qué infantil! Yakushi resopló con evidente burla. Te golpearé, sin embargo, un apretado chakra se arremolinó en el puño de la muchacha, haciendo que Kabuto agachara la cabeza de inmediato. De acuerdo, empezaré yo. Shuriken. Habló Rock, haciendo que Karin suspirara feliz y abrazara al chico, dándole un abrazo en el hombro y continuando el juego tras él. Y así fue hasta que la tierra de Grassland apareció en el horizonte. Tales vistas, naturalmente, hicieron que un instintivo escalofrío recorriera el cuerpo de la miembro del clan Uzumaki. ¿Cómo podría no hacerlo? Casi fue torturada en este lugar y lo peor de todo, consiguió torturar a su madre hasta la muerte. Una época terrible y un recuerdo que hizo que la figura de Karin se estremeciera. Sin embargo, el calor de la palma de la mano de su amante la tranquilizó. Tras normalizar su respiración, la muchacha miró resueltamente hacia los campos de Grassland, como desafiándose a sí misma.
Por supuesto, Karin no era ninguna cobarde para tener miedo de su pasado. Y en presencia de la roca. Al contrario, la estaba cargando de motivación para seguir adelante. Así es como Uzumaki se sentía fuerte. Bajemos aquí. Tenemos que suprimir nuestro chakra todo lo posible para que ni siquiera el sensor pueda detectarnos. Advirtió Lee a su novia y a Kabuto, ordenando mentalmente a la de que se sumergiera. Lo mejor es cubrirse con energía natural, decidió hablar Yakushi. Ya en la zona boscosa, el renegado y Rock habían tomado el control de la atmósfera que les rodeaba, la cual estaba estrechamente conectada con la energía natural. De este modo, todo el trío ocultaba perfectamente su presencia. Zetsu disfrutaba más o menos de lo mismo, gracias a la mitad blanca. Sin embargo, aún quedaba un camino para llegar a la base de Akatsuki donde se encontraba el Jinchuriki cuatro colas. La oportunidad perfecta para hacer una tregua en toda regla con la aldea de piedra. La Tsuchikage tendrá que aceptar la situación. Nadie quiere renunciar a su biju, y el anciano teme empezar una nueva guerra por él debido a la fuerza que le ha demostrado recientemente. Luchar contra Rock es como firmar tu propia sentencia de muerte. Todos los Kage han sido capaces de comprender tal cosa, no hay otra forma. Es un shock para ellos que Konoha tenga un shinobi así. A menos que Gaara lo haya entendido todo perfectamente. Pero después de todo, él y Lee son amigos, y Hoja y Arena son aliados. Es aquí, levantó la mano el joven Jonin tras media hora de cuidadosa caminata. Presiento que ahí dentro hay una persona viva con mucho chakra y una poderosa esencia. Asintiendo con la cabeza, Karin se agarró la barbilla. ¿Hay un Zetsu ahí dentro?, preguntó Kabuto en voz baja, incapaz de usar sus sensores del modo sabio mientras se concentraba en ocultar su ubicación general. Todavía no, dijo Rock con gravedad. Con la voluntad de vigilancia a su lado, el chico no percibía ninguna fuente de emoción innecesaria en las cercanías. Zetsu nunca sería capaz de mantener la calma, y menos cuando le estaban pisando los talones. Es sencillamente imposible, por decirlo sin rodeos. Entonces, ¿vamos a esperar más?, preguntó Karin, cruzándose de brazos. Sí, asintió Lee con indiferencia. La precognición de la voluntad de vigilancia no debe fallar. Además, tiene sentido que Zetsu salve a la única Jinchuriki que está inextricablemente ligada al renacimiento de Kaguya Otsutsuki. Sin embargo, al principio funciona mentalmente como una suposición dudosa, pero Rock está obligado a creer en el futuro, lo que le parecía en ese momento.